Hola niños, esta es la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Aprenderemos qué nos heredaron, es decir, qué nos legaron, griegos y romanos. En esta unidad veremos la vida cotidiana en la antigua Grecia y la antigua Roma. Arte, deporte y teatro en Grecia y Roma. La educación y el conocimiento de griegos y romanos. La organización política de griegos y romanos. Estas dos culturas antiguas nos han legado varias cosas que en la actualidad siguen siendo de vital importancia. Para ello, primero veremos la antigua Grecia. Te invito a ver el siguiente video. La antigüedad está repleta de historias de grandes imperios y reinos como los egipcios, babilónicos, persas e hititas. Pero la historia de la Grecia antigua recorrió un camino diferente. Cuando hablamos de Grecia en la antigüedad, no estamos hablando de un reino, imperio o país, pues no era así como se organizaban. Grecia estaba formada por una gran cantidad de ciudades-estados. Cada ciudad-estado era como un pequeño país. Las ciudades griegas tenían soberanía total sobre sus territorios, por lo que sus gobiernos poseían autonomía e independencia. Así, no existía un estado griego como existe hoy en día. Como cada ciudad era autónoma e independiente, sus costumbres y formas de gobierno podían ser muy diferentes. Podían organizarse en democracias como en Atenas, donde el poder estaba en manos de los ciudadanos. También podría ser una aristocracia como en Tebas y Corinto, donde los nobles tenían el poder y las oligarquías, pequeño grupo de ciudadanos, dominaban a todos los demás, que era el caso de Esparta. Los griegos de este período no se autoproclamaban como griegos, sino como helenos. De acuerdo con la mitología griega, Heleno fue el hijo de Deucalión y Pirra, los sobrevivientes del diluvio, realizado por Zeus y Poseidón. De esta forma, los griegos serían descendientes directos de Heleno. Así, la religión desempeñó un papel fundamental para la formación de una identidad común entre las ciudades de los estados griegos. Así como el idioma griego, que a pesar de sus variaciones, era compartido por todos los ciudadanos. Entre las diversas ciudades-estado griegas, algunas se destacan sobre las demás. Entre ellas están Atenas, la cuna de la democracia y de la cultura occidental. Su nombre remite a la divinidad protectora de la ciudad y la diosa de la sabiduría. La poderosa Esparta, una ciudad con una fuerte cultura militar, descendientes de los invasores dóricos, que según la leyenda serían herederos del gran héroe Hércules. La ciudad de Tebas, que se ubica donde existía el antiguo reino de la Beocia, hogar de los reyes mitológicos Edipo y Cadmo, fundador de la ciudad. La ciudad de Corinto tenía una ubicación estratégica separando la península del Peloponeso del resto de Grecia, y por eso la ciudad estaba siempre involucrada en grandes disputas. No podemos olvidar la ciudad de Olimpia, hogar de los Juegos Olímpicos. Este evento panhelénico era fundamental para consolidar los lazos culturales entre las diversas ciudades. El modelo griego de ciudades-estado obtuvo gran éxito. Las ciudades prosperaron culturalmente y económicamente. Sin embargo, su éxito trajo un nuevo problema: las superpoblaciones. Para remediar la situación, los griegos pasaron a hacer expediciones para colonizar nuevas tierras.
Este movimiento se conoció como la Segunda Diáspora Griega, ya que la primera se dio después de la invasión de los dorios. Así, los griegos se extendieron por gran parte del Mediterráneo. Se fundaron colonias en Francia, España, África, en la península itálica y en el Oriente. Las ciudades-estado griegas fundadas donde hoy se ubica la costa de Turquía, como por ejemplo Samos y Mileto, se desarrollaron rápidamente aprovechándose de nuevos conocimientos, traídos debido al contacto con nuevas culturas, fruto de las actividades comerciales. Estas ciudades se volvieron muy ricas y eso las colocó en la mira del poderoso imperio persa. El conflicto entre las ciudades-estado griegas y el mayor imperio que el mundo ya había visto parecía inevitable. Grecia antigua. Como pudimos ver, estaba conformada por varias ciudades-estado. Cada una era independiente de la otra en variadas cosas, pero tenían en común su idioma y religión. Contaba con varias ciudades que destacaban: Atenas, Esparta, Tebas, Corinto y Olimpia, el cual fue cuna de los Juegos Olímpicos. Te invito a ver el siguiente video para poder comprender sobre el origen de Roma. Santi, ¿quiénes fueron los indoeuropeos? Fueron diferentes grupos que se asentaron en varios lugares de la actual Europa. Hacia el 1000 a.C., uno de ellos, un pueblo llamado etrusco, comenzó a cobrar importancia. Luego de su llegada comienzan a expandirse y crean una enorme organización política que se extendió a toda Italia. Hay algo interesante en cuanto al origen de Roma. Todos los pueblos antiguos, al contar sus orígenes, creaban leyendas que unían datos reales e históricos con otros fantásticos, como la leyenda de Rómulo y Remo. No la recuerdo muy bien. Bueno, la leyenda dice que Eneas, un príncipe troyano, luego de la destrucción de Troya, logró fugarse y llegó al Lacio. Allí fundó Alba Longa y la convirtió en capital de su reino. A él le sucedieron 12 reyes hasta que se inicia una disputa por el trono entre dos hermanos, Amulio y Numitor. Amulio vence y ordena exterminar a la familia de su hermano. Esto incluía a los recién nacidos Rómulo y Remo, príncipes gemelos, quienes son arrojados a las aguas del Tíber. Ya lo recordé. Cuenta la leyenda que los niños fueron salvados por los dioses. Sí, y son amamantados por una loba y luego criados por una familia de pastores. Pero cuando crecieron y se enteraron de su origen, lucharon contra Amulio, lo vencieron y recuperaron el trono para su abuelo Numitor. En agradecimiento, ambos recibieron tierras a orillas del río Tíber, y allí Rómulo fundó Roma en el año 753 a.C. ¡Qué interesante! ¿Y cómo sigue la historia? Rómulo estableció como sistema de gobierno la monarquía, siendo él mismo el primer rey. En ese periodo, los reyes, máxima autoridad militar y religiosa, eran elegidos y estaban controlados por la nobleza que conformaba el Senado. Este fue el periodo de apogeo de los etruscos. ¿Y alguien más participaba del gobierno? Sí, una asamblea denominada Curiata, que representaba a las tribus originales de Roma. ¿Y cuáles eran las distintas clases sociales que había en la antigua Roma? Las clases sociales eran tres. Los patricios eran la nobleza, la clase más alta del imperio. Eran los únicos que podían ocupar cargos políticos, religiosos y militares junto al rey o emperador. Pero la mayoría no eran nobles, ¿no? No, la mayoría de la población era plebeya, es decir, el pueblo. Muchos se asociaban con los patricios para obtener protección. Estas personas recibían el nombre de clientes, pero tenían la obligación de lealtad personal y política hacia sus protectores. Además, estaba terminantemente prohibido casarse con personas de otra clase social, es decir, no podrían casarse plebeyos con patricios. ¿Y la tercer clase social cuál era? Los esclavos. Estos eran generalmente prisioneros de guerra y obviamente no tenían ningún derecho. ¡Qué gran civilización! En el video anterior que vimos, hablaba sobre el origen de Roma.
el cual se basa, como en la mayoría de las culturas antiguas, sobre la mezcla entre realidad y leyenda. Nos hablaba sobre la leyenda de Rómulo y Remo. Rómulo, al recibir tierras por parte de su abuelo, funda Roma en el año 753 a.C., a orillas del río Tíber. En Roma se establece un sistema de gobierno llamado monarquía. Las clases sociales que existían en Roma eran tres: los patricios, que pertenecían a la nobleza; los plebeyos, los cuales eran el pueblo; y los esclavos, quienes eran los prisioneros de guerra. Te invito a realizar tu guía de trabajo. Para ello, puedes volver a ver el video si quedaste con alguna duda. Recuerda tener tu cuaderno y libro de estudio. Nos vemos la próxima clase.